Muy buenos días, querida y amada Iglesia El Batán. Este templo está vacío. Estamos nuevamente encerrados en nuestras casas. Es una situación muy penosa. No hemos logrado de alguna manera manejar esta pandemia, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero. La tendencia de las curvas de infección en la mayoría de países del mundo siempre es vertical. Hay pocos países que no suman más del número de los dedos de mi mano que han logrado que la curva de infección, su índice, tienda a ser horizontal. Y estamos pasando tiempos muy complicados. Aquí en el Ecuador, la incidencia de este virus parecería ser que es como más agresivo. Todas nuestras familias, de una o de otra manera, tenemos familiares que están enfermos y muchos han ido a la presencia de Dios. La situación económica se está complicando. Toda la realidad nuestra del Ecuador indica que nuestros sistemas de salud se están conflictuando, se están colapsando. ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Cómo realmente dar un mensaje de esperanza en medio de la situación que estamos nosotros viviendo? Yo creo que a la luz de la Escritura hay dos cosas que debemos hacer. No es tiempo de replegarnos, no es tiempo de tener pánico, miedo, temor sin control. Es tiempo de avanzar, es tiempo de enfrentarnos. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno, orando, intercediendo, colocándonos como vallado para evitar que la ira de Dios se derrame sobre nuestra nación y las naciones del mundo. Orando, intercediendo, consolando a la gente que está pasando por estos momentos duros y difíciles. Pero como segundo punto, hay que desarrollar un plan estratégico. Y eso es lo que vamos a ver en este fin de semana y en los próximos fines de semana, que vamos a estar bajo una sola línea, bajo el tema que hemos visto, que la integridad es una inversión rentable. Vamos a tener un tiempo de oración. Tal vez vamos a orar un poquito largo, con el único fin de expresar con el corazón en la mano, como se suele decir, orando, dando consuelo a todas las personas que están pasando por una situación calamitosa por esta pandemia, no solamente por el tema de su salud, sino también por sus economías. Orando por nuestros médicos que seguramente, como ya se ha escuchado, están molestos por la indisciplina que tenemos nosotros como sociedad. Así es que en este momento quisiera solicitar a ustedes que me están escuchando en casas, que nos concentremos en este tiempo de oración, ¿sí? Pongamos atención en lo que vamos a hacer. Basándonos en el Salmo 16, vamos a orar, interceder y consolar. Ustedes, mis queridos amigos, tienen familiares que están pasando situaciones duras y difíciles. Vamos a ponernos en la brecha, vamos a orar por ellos, vamos a orar por la nación, vamos a orar por el país. Este es un tiempo de intercesión, este es un tiempo de oración. Juntémonos todos juntos para que el Espíritu de Dios nos inspire en la oración y el Padre Eterno escuche la oración de su pueblo. Vamos a orar. Guárdanos, oh Dios, porque solo en ti hemos confiado. Nuestra alma te dice a ti, oh Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, que siempre nos auxilia en nuestras tribulaciones.
No hay para nosotros bien fuera de ti, oh Jehová. Y esta es la declaración que en esta mañana hacemos como iglesia. Para los santos que están en nuestro territorio ecuatoriano, para los íntegros es nuestra complacencia. Porque sabemos, oh Dios, que la integridad es un requisito fundamental para que tú muestres misericordia, Señor, a una nación como la nuestra. Porque sabemos muy bien que se van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No queremos, Señor, que se multipliquen nuestros dolores, porque hemos recurrido a otro Dios, siendo tú, oh Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Oh Jehová, tú eres nuestra porción, de nuestra herencia. Tú eres, Señor, el que sustentas nuestro destino. Las cuerdas de amor cayeron desde el cielo en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es una buena tierra el Ecuador. Y hemos tomado decisiones equivocadas como nación. Por eso te pedimos, Señor, en este momento perdón como nación ecuatoriana, por nuestros dirigentes, por nuestras autoridades que han tomado decisiones equivocadas, por nosotros como iglesia que también hemos tomado decisiones equivocadas, por nosotros que en forma personal, en nuestros hogares, en nuestras familias, hemos tomado decisiones equivocadas. Y nos hemos olvidado, Señor, que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Pero en medio de esta crisis que vive la nación, en medio de esta pandemia, en medio de este colapso de los sistemas de salud, en medio de la situación económica, que seguramente habrá más pérdidas de empleos en el país, esta iglesia, el Batán, y la iglesia evangélica en general, levanta su voz y dice: te bendecimos, oh Jehová, que siempre tú nos aconsejas, y aún en los momentos más oscuros, en las noches más terribles, nuestra conciencia nos enseña. En medio de esta crisis de enfermedad y de angustia, nuestra conciencia nos enseña, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Oh Jehová, grande y glorioso, te ponemos delante de ti, te ponemos delante de nosotros tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Tú estás en nuestra diestra, no seremos conmovidos por más pandemia que nos invada, por más virus que nos afecte, Señor. El reino tuyo, el reino de los cielos es inconmovible. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Clamamos, oh Dios, para la atención tuya hacia nosotros, hacia este pueblo ecuatoriano que clama con reverencia tu presencia en nuestras vidas. Porque así se alegra nuestro corazón y se goza nuestra alma, y nuestra propia carne también reposa confiadamente delante de ti. Porque tú no dejarás que nuestra alma vea el Seol, porque tú no vas a permitir que tu santo pueblo vea corrupción. Señor, muéstranos
muéstranos la senda de la vida. Muéstranos la senda de la vida. Muéstranos el camino de integridad en nuestra nación. Toma, Señor, la vida del presidente electo, el señor Guillermo Lasso. Dale, Señor, la autoridad para ejercer su mandato con dignidad delante de ti, Señor. No permitas, oh Dios, que se desarrolle más la corrupción como lamentablemente lo hemos estado experimentando. Señor, expresa tu voluntad de misericordia para nuestra nación. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y queremos pedirte, Señor, que esta transición de cambios de poder en nuestro Ecuador sea la correcta, Padre Celestial. Y toma la vida del presidente actual, Señor, en medio de las situaciones difíciles que ha vivido. Que tú, Señor, tomes su vida y la ponemos en tus manos, Señor. Guarda, Señor, al Ecuador. Bendice a la nación ecuatoriana. Gracias por este tiempo especial de oración y búsqueda de tu rostro. Amén. Amén. Vamos entonces a iniciar este culto alabando al Señor, ¿sí? Pero cantemos con atención, pensando en la letra, en el significado de las palabras. La música común y corriente que se suele escuchar, la gente pone atención, se concentra. Y a veces nosotros en las alabanzas no nos concentramos o repetimos las palabras por repetirlo. Cantemos al Dios eterno, todopoderoso, que merece toda honra, toda gloria, todo honor. Cantemos con el corazón. Levantemos esta voz de alabanza al Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, el Señor. Confiese con su boca, hermano, en esta mañana que es solo nuestro Dios. Cantamos una vez más. Cantamos y le pedimos a Dios. No existe otro motivo que solo Él. No existe más motivos, Señor. Venimos
eres el único Rey, tú eres el único a quien rendimos nuestra alabanza. Tú eres el Señor y a ti cantamos. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, el Señor. Solo a ti, Padre, damos nuestra gloria, nuestra honra y nuestra alabanza, porque tú eres el Señor. Amén. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La gloria de Dios es viva. La gloria de Jehová es grande. Su divino poder cae sobre todas las naciones de la tierra, y nosotros, sus hijos, nos postramos y adoramos su nombre por medio de nuestra alabanza. Y vamos a cantar, vamos a continuar cantando en este día. Donde quiera que esté, póngase de pie, levante las manos y alabe a su Creador, que es nuestro glorioso Salvador. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de
Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Oh, oh, oh. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Oh, oh, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Oh, veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria y tu majestad en tu regreso. Cuando tú vengas, aquí estamos, postrados, alabándote. Amén, Señor. Amén. Espíritu Santo,
que está en nosotros y nosotros en ti, Espíritu Santo. Toma control, oh poderoso Señor, de esta tu palabra, que pueda descender, oh Señor, desde el cielo. Y la revelación, Señor, que necesitamos hoy conocer, nos permite entender nuestra responsabilidad frente a la crisis que estamos nosotros viviendo. Toma control, Espíritu Santo. Háblanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a utilizar algunas láminas para que esta exposición de la palabra de Dios pueda aprenderse de la mejor manera. No solamente leyendo lo que dice las láminas y escuchando también lo que se dice, y que pueda también esto ayudar a las personas que están haciendo la interpretación, para que pueda hacerse la traducción tanto escuchando como leyendo. Y de alguna manera que sea algo más dinámica esta exposición de la palabra de Dios. La misión del reino de los cielos. Este es el tema que vamos a ver hoy. En la lámina que ustedes pueden ver ahí está un soldado. Y el texto dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Las noticias indican que en la India se están quemando los cadáveres en las calles por este virus que está infectando con gran intensidad en la nación. Cuando este virus que está entrando de manera violenta sin respetar nada, ¿qué debe hacer la iglesia como columna y fundamento de la verdad? No tiene que replegarse, tiene que adelantarse, tiene que mostrar una salida práctica a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Eso es importante que todos nosotros lo entendamos. Por eso el reino de los cielos sufre violencia, porque contrarrestar la corrupción que existe en nuestra sociedad se requiere de valientes, soldados. Y hemos dicho varias veces en la iglesia del Batán de que estamos en guerra. Y cuando se está en guerra no se puede estar durmiéndose. Esto es una necesidad. Iglesia amada, que nos levantemos para enfrentar esta situación juntos, debido a que Dios sí nos está mostrando lo que debemos nosotros hacer. Durante estas semanas vamos a hablar sobre este lema: la integridad es una inversión rentable. La integridad es una inversión rentable. Y creo que debemos analizar con detenimiento, y en las láminas así lo muestran, qué significa la palabra integridad. ¿Qué significado tiene la palabra integridad? Pongamos atención, por favor. Hemos dicho varias veces que la integridad es cuando no hay huecos. Eso es la integridad, y creo que es una definición muy práctica y muy buena. Pero quisiera compartir esta definición de integridad que se está mostrando en las láminas. La integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Esto es algo estupendo. ¿Qué quiere decir en la práctica esto? Todos nosotros, si nos consideramos íntegros, debemos someternos a la luz de Dios, que lo escudriña todo, porque debemos aceptar que este virus del pecado nos ha afectado nuestra conciencia y nos ha convertido muchas veces al ser humano en una máquina para hacer el mal. Entonces, una persona que es
íntegra, está dispuesta a presentarse delante de la luz de Dios. Y esa luz de Dios mostrará lo que realmente cada uno es. Sí, las clínicas privadas, por ejemplo, miren cómo estoy planteando la pregunta, si las clínicas privadas están cobrando valores excesivos por atender a personas con enfermos de este virus, si están cobrando valores excesivos, eso es un acto de corrupción. Eso es falta de integridad. Porque debemos aprender a someternos a la luz de Dios. Y si hay que cobrar para obtener ganancia, se debe hacerlo de una manera correcta, pero no con precios exagerados. Si las medicinas que se requiere para atender a los enfermos del COVID, unos lo están utilizando cobrando valores exagerados, como se está escuchando, valores que bordean 600, 700, 800 dólares. Eso es un acto de corrupción, eso es una falta de integridad, eso es llevar pan de dolores a la casa, pan dañado a la casa. Esto es necesario. Por lo tanto, nuestra realidad práctica nos confronta en el sentido de que si somos personas íntegras o no. Cuando nos exponemos a la luz de Dios y pasamos la prueba, entonces una persona no tiene huecos y nunca actuará de tal manera que alguien salga perjudicado. Nunca actuará de tal manera que alguien salga perjudicado. Peor en medio de una situación como lo estamos enfrentando. Eso es ser íntegro. Pero también es necesario entender lo que significa inversión. La inversión, invertir, multiplicar los recursos de Dios que nos ha dado para cubrir actuales y futuras necesidades. Eso se entiende que es inversión. Sinónimos de esto es ser productivo, útil, beneficioso, provechoso. Si un hombre, si una mujer con integridad actúan en su sitio donde Dios les ha puesto y actúan de manera correcta, esa forma de actuar en integridad es una inversión. Y recuerden que una inversión no es un gasto. Una inversión no es un gasto. Resumiendo, por lo tanto, podríamos decir, como está en la lámina, las personas que son transparentes y con los valores del reino de los cielos, las personas que son transparentes y con los valores del reino de los cielos, invierten ¿qué? Su forma de ser, invierten su forma de ser, invierten su hacer, su forma de ser y su hacer en medio donde están. Es una inversión y esa inversión es útil y esa inversión es conveniente y esa inversión es productiva. Digo yo, querida iglesia del Batán, a la luz de esta definición, ¿qué sucedería que cada ciudadano del Ecuador actuemos con esta conciencia? ¿Qué sucedería en un país convulsionado como el nuestro? Esta es la pregunta importante que debemos aprender a dar una respuesta. Por eso, ¿quién debe ser el que modela? La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, aquí viene ya un entendimiento profundo. La integridad es una inversión rentable. Independiente de las circunstancias críticas que estemos viviendo,
Cuando hay integridad, se hace una inversión y esa inversión es rentable. Para entender de mejor manera lo que estamos diciendo, necesitamos definir lo que es el reino de los cielos de una manera práctica, con el fin de que todos nosotros comprendamos el significado práctico de lo que es el reino de los cielos. Por favor, iglesia amada, esto es algo importante. 3 conceptos vamos a dar prácticos de lo que es el reino de los cielos. Primero, el reino de los cielos es algo extremadamente valioso. El reino de los cielos es algo extremadamente valioso. Dice el libro de Mateo, el capítulo 13, los versículos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto muestra es que en esta tierra no hay cosa más valiosa que puede superar como es vivir el reino de los cielos. Nada puede igualarlo. Cuando yo me doy cuenta que el reino de los cielos puedo yo entrar, ver y sembrar en el lugar donde yo estoy, nada de las otras cosas materiales tienen valor alguno comparado con lo que es el reino de los cielos. Por esa razón, las personas que toman decisiones en contra de la integridad no saben lo que es el reino de los cielos y desperdician su vida. Todo dinero mal habido es un perfecto desperdicio, es pan de dolores que se lleva a la casa. Por lo tanto, esta expresión, el reino de los cielos, es muy valioso. No hay nada más, no hay nada mejor que ello. Segunda característica de lo que es el reino de los cielos, y ya lo vimos en la primera lámina. El reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice Mateo 11:12. ¿Cuál es mi deber como iglesia? ¿Saben? Mi deber como iglesia es entrar donde esté algo torcido y a través de la integridad aplicada entro y arrebato lo que es el bien, lo que es lo puro, lo que es lo digno. Arrebato, quito la maldad donde yo esté y muestro lo que realmente es el reino de Dios. Este texto donde menciona el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El mundo, por el virus del pecado, siempre intentarán ser más fuertes y tener el control del mundo entero. El sistema de pecado del mundo es inmoral, es corrupto, y para entrar y destruir se requiere valentía, se requiere coraje, hermanos queridos. Y esto es tan importante que logremos entender. Tercera característica de lo que es el reino de los cielos. Tercera característica. Veamos ahora algo que es maravilloso, por favor. El reino de los cielos tiene un aspecto presente. No es el reino de los cielos cuando yo muera y ahí puede encontrarme yo con el reino de los cielos. No. La predicación de Jesús, como vamos a ver, Él siempre dijo: vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos tiene un aspecto presente. Dice Mateo
capítulo 1, verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas palabras del Señor Jesús son muy actuales en el tiempo actual. Arrepentíos y creed en el evangelio. Deberá ser nuestra expresión siempre de manera continua. Muy bien, frente a estas definiciones que hemos dicho, ¿qué es lo que deberíamos ser y hacer? Al principio dijimos que el primero es consolar, orar, y el segundo es desarrollar un plan estratégico para sembrar el reino de los cielos. Miremos, por favor, lo que sería un plan estratégico a través de esta lámina que ustedes pueden ver en la pantalla. Esto nos podrá permitir darnos cuenta de cómo en el tiempo actual podemos desarrollar un plan estratégico. Y ahí se encuentra en la pantalla. Espero que esté lo más claro posible. Esto se les va a enviar a cada uno de ustedes el material para que te puedan también ustedes observar. El plan estratégico que usted y yo debemos hacer en el tiempo actual, ya que usted y yo como miembros de la Iglesia de Cristo tenemos la redención, tenemos la salvación, cada uno de nosotros. Hay 4 características de ese plan estratégico. 4 características. La primera de ellas es la autoridad delegada y el propósito. La autoridad delegada y el propósito que se encuentra aquí arriba en su lámina. La segunda, ¿cuál va a ser el equipo de trabajo que yo voy a utilizar en mi plan estratégico? Noten que digo que yo voy a utilizar. Cada miembro de la iglesia, al recibir autoridad y tener propósito de su vida, tiene que formar un equipo. Cada miembro de la iglesia debe formar un equipo para lanzar este plan estratégico. Tercero, definir una estrategia. Y esta definición de estrategia tiene que ver con lo que es cuándo, dónde, qué y cómo lo voy a hacer. Cuándo, dónde y qué voy a hacer. Y cuarto punto, lo que es la rentabilidad. Cuarto punto de lo que es la rentabilidad. Analicemos cada uno de ellos y miremos con detenimiento cómo en la práctica hacerlo. Para ello nos vamos a basar en el capítulo 10 del libro de Mateo. Para ello nos vamos a basar en el capítulo 10 del libro de Mateo. Primero, autoridad delegada y propósito. Autoridad delegada y propósito, ¿sí? Por favor, creo yo, mis hermanos queridos, a veces yo escucho muchas expresiones de hermanos y personas respecto a lo que debe ser en el tiempo actual la predicación. Y se puede predicar con gran nivel de emociones, sí, eso es bueno. Y utilizar palabras bonitas, sí, eso también es bueno. Pero creo que lo más importante en la predicación es presentar la pureza de la palabra de Dios y una verdad aplicada a la práctica. Una verdad aplicada a la práctica. Jesús dice el verso 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo del 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Con temor y temblor hago las siguientes declaraciones. La autoridad
para hacer algo aquí en la tierra se recibe de parte de Dios. No se le consigue con el propio esfuerzo. Decir que yo tengo autoridad, que me he ganado la autoridad para hacer algo aquí en la tierra, es una aberración teológica. Porque la autoridad se recibe. Jesús dio autoridad a sus discípulos. Los discípulos no adquirieron ese poder, esa autoridad por esfuerzo propio. Recibieron de parte de Jesús. Por lo tanto, toda persona que diga que yo me he ganado tal autoridad para hacer tal o cual cosa es un acto de rebelión, como también es un acto de corrupción y es falta de integridad. Porque la autoridad no se gana, la autoridad se recibe. Noten ustedes qué diferente, ¿verdad?, a la realidad en que nosotros vivimos aquí en nuestro país. Segunda característica importante respecto al primer tema: autoridad delegada y propósito. Segundo punto, ¿el propósito cuál es? Jesús menciona claramente y dice que se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar todo tipo de dolencia. ¿Qué quiere decir esto? El propósito es anunciar el reino de los cielos, mostrando que solo Dios puede sanar, solo Dios puede resucitar, solo Dios puede limpiar, solo Dios puede expulsar espíritus inmundos. Nadie lo puede hacer. Y si un hombre lo hace, es porque ha recibido autoridad de Dios para hacerlo. Por lo tanto, no es la persona que tiene el poder para sanar, no es la persona que tiene el poder para resucitar muertos, no es la persona que tiene poder para limpiar cualquier tipo de enfermedad, no es la persona que puede expulsar demonios. Es el poder de Jesucristo que lo hace a través de la persona. Por lo tanto, ninguna persona se puede jactar ninguna de estas cosas. Eso es integridad. Eso es integridad. Por eso el propósito es sanar, resucitar, limpiar, expulsar. ¿Cómo? Arrancando. ¿Cómo? Destruyendo. ¿Cómo? Derribando todo lo que se encuentra en contra de la naturaleza de Dios. Ese es el rol nuestro en la trinchera donde Dios nos ha puesto. Esa es nuestra responsabilidad de hacer continuamente, arrancando, arruinando, derribando, destruyendo todo lo que se vaya en contra de Dios. Por eso se dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes pueden arrebatarlo. ¿Notamos nosotros esto? Segundo punto, el equipo de trabajo. Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Cuál es el equipo de trabajo que utilizó Jesús? ¿Cuál fue su equipo de trabajo? Eran hombres que eran familiares entre ellos. Eran hombres de negocios. Eran comerciantes. Eran hombres que se dedicaban a las finanzas. Personas con ideas nacionalistas, como era uno de ellos. Personas abiertas a conceptos extranjeros, como era otro de ellos. ¿Qué tipo de equipo utilizó Jesús? Personas como nosotros.
Personas como nosotros en la actualidad, dedicadas a los negocios, a la actividad. Personas con ideas patrióticas y nacionalistas. Personas abiertas a culturas extranjeras. Inclusive infiltrados, como fue en el caso de Judas, como lo vemos en el texto. La iglesia del Dios viviente está hecho con personas que no actúan como el mundo, pero están en el mundo para rescatar lo que se ha perdido en el mundo. Esto es el concepto. Usted y yo como cristianos, recuerden la definición que vimos la semana pasada de lo que era iglesia, eclesia, que somos los que hemos sido sacados del mundo para estar en el mundo y bendecir al mundo. Eso somos nosotros, la iglesia. No somos parte del mundo, por lo tanto no nos rigen las leyes de este mundo. La iglesia del Dios viviente no está regido con las leyes de este mundo, pero estamos en este mundo para sanar a este mundo. Esto es lo que significa iglesia. Por lo tanto, la iglesia del Dios viviente está hecha con personas comunes y corrientes que tienen diferentes actividades en los diferentes lugares donde Dios nos ha puesto. ¿Cuál es el equipo de trabajo que requiere el Señor Jesucristo en este tiempo actual? ¿Cuál es el equipo de trabajo? Usted, yo, hombres comunes y corrientes, salvados por el poder de la sangre de Jesús, que laboran en las diferentes instancias del desarrollo de la comunidad. No se requiere un equipo especial, sino lo que se requiere es que haya recibido la autoridad de parte de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto muy conocido de Mateo 28? Id y hacer discípulos. Todos sabemos de memoria, pero ¿saben dónde está el error? En la traducción y en la interpretación. Porque el texto lo que señala es que debemos hacer discípulos de Jesús, no discípulos míos. Por lo tanto, si yo digo tales personas son mis discípulos, es una falta de integridad. Porque yo solamente puedo hacer discípulos de Jesús y para Jesús. Noten este problema. Cuando el creyente forma discípulos para Jesús, la gente nunca le seguirá a la persona, le seguirá a Jesús. Por eso ninguna división de la iglesia tiene fundamento bíblico. Ninguna división, porque la gente cuando se divide busca a la gente y no a Jesús. Y Mateo 28 muchas veces es mal interpretado. Id y hacer discípulos míos, dijo Jesús. Y él dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada. Id pues y hacer discípulos míos en todo el planeta Tierra. Tercera característica, la estrategia. Esto es importante. ¿Cuándo debemos hacer? Es interesante, noten ustedes que el Señor Jesús, cuando empezó y le llama a los discípulos para que vayan y hagan una tarea, no se había ido Jesús todavía a la cruz. No se había ido, sino que era necesario que ya se pongan a trabajar. De la misma manera, nosotros no podemos esperar tiempo. No cuando yo esté mejor capacitado, cuando yo esté mejor en condiciones de qué. Hoy es el tiempo. Hoy es cuando cada creyente de la iglesia del Señor Jesucristo tiene que movilizarse para que una vez que haya recibido de parte de Jesús la autoridad, extienda el reino de los cielos, haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sanando enfermos, liberando personas endemoniadas, destruyendo, arruinando, derribando todo concepto que se vaya en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que sería la estrategia. ¿Cuándo? No esperemos, iglesia amada, no esperemos otro día más. ¿Cuándo? Hoy es el momento.
Hoy es el momento. ¿Dónde? ¿Dónde se debe hacer? Mateo capítulo 10, los versículos del 5 al 6. Mateo capítulo 10, los versículos del 5 al 6. Dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio estas instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde? ¿Dónde se debe hacer? Versículos del 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Dónde debemos iniciar nuestro trabajo? ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Dónde? Iniciemos en nuestro hogar. Iniciemos en nuestro lugar de trabajo, donde diariamente nosotros nos desenvolvamos. El texto me dice de una manera maravillosa que debemos buscar casas de paz. Esto se trabaja bastante en concepto de misiones. Los 12 discípulos fueron a hacer misión, y el Señor Jesús les dice: vayan y encuentren una casa de paz. ¿Cuál es nuestra tarea? Buscar una casa de paz. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, una casa de paz donde acepten el mensaje que se les dice. Puede ser que no se acepte, es verdad, sea rechazado, es verdad, pero no es nuestro problema. Nuestra responsabilidad es buscar una casa de paz. ¿Dónde? En nuestro lugar de trabajo, en el sitio donde Dios nos ha puesto. ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Dónde? En el sitio donde Dios nos ha puesto. Esta es la definición correcta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Permítanme que la pantalla aparezca esto. ¿Qué hacer? Mis hermanos, esto es muy importante. ¿Qué hacer? Noten, sabemos cuándo, sabemos dónde, sabemos el equipo, hemos recibido autoridad. Todo tenemos, hermanos, todo tenemos. No hay nada que nos falte. No hay ninguna diferencia en el tiempo de Jesús como en el tiempo de ahora. Jesús sigue al mando y es el único que manda, es el único que ordena, es el único que autoriza, es el único que da autoridad para. No hay otro, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Y ese Jesús en este tiempo nos dice: ¿qué debemos hacer? Ya sabemos el equipo, ya sabemos cuándo, ya sabemos dónde. ¿Qué debemos hacer? 1. No trabajar por dinero. Mateo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dad de gracia recibisteis, dad de gracia, dice el texto. Es un punto fuerte. ¿Qué significa ser honesto? Mis hermanos queridos, yo no puedo trabajar por dinero. Yo sé que me pueden echar piedras de lo que voy a decir, pero es la verdad de la Escritura. Tal vez yo me gane muchos enemigos por esto, y sé que lo tengo varios. Pero Romanos 4, versículos del 4 al 5, me dice que el salario es una deuda. Por lo tanto, yo cuando entro a trabajar con alguien que es mi patrono, el patrono adquiere una deuda conmigo. Pero yo no trabajo por el salario, yo trabajo dando calidad de servicio. Porque ya ha adquirido el patrono una deuda conmigo. El obrero es digno de su salario.
pero eso es obligación del patrono. Pero yo tengo que trabajar como objetivo no por el salario que me pagan, sino por la calidad de servicio que yo hago para la gloria de Dios. ¡Wow! Eso es completamente distinto. Trabajo por el propósito de Dios para que la calidad de mi servicio sea el mejor. Entonces Dios me dará su recompensa. 2, y esto, mis hermanos queridos, es tan necesario comprender. 2, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? No trabajar por dinero. 2, trabajo con coraje, con valor, tomando decisiones. Mateo 10:16. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice así el texto bíblico. Yo sé que es difícil ser íntegro en el ambiente donde nosotros estamos. No es fácil en el lugar donde cada uno está. Estamos en medios de lobos y podemos ser presa fácil de ellos, es verdad. ¿Qué debemos hacer? Dice el texto, ser astutos como serpientes, pero ser sencillos como palomas. Si la integridad es una inversión rentable, yo, siendo astuto como la serpiente, puedo demostrar a mi jefe que él lo que me pide hacer, un arreglo contable que no sea correcto, utilizando la inteligencia, la capacidad, le puedo demostrar que no es conveniente esa decisión. Para lo cual yo tengo que presentar argumentos sólidos, inteligentes, ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Con un carácter adecuado que vimos la semana pasada, todo lo rugoso se ha alisado, ¿se acuerdan? Hermanos queridos, esa es mi responsabilidad. Para ello yo tengo que tener firmeza con mi llamamiento. Si soy médico, debo cobrar lo que debo cobrar, ingeniero, abogado, lo que sea. Mi producto que yo vendo debe ser al costo correcto más la ganancia que se debe, no más de ello. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista, capítulo 3 del libro de Lucas. El hacha está en la base de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Yo como cristiano en este tiempo en que vivimos, en medio de esta pandemia, debo ser un árbol que dé frutos, y si no doy frutos, seré cortado y echado al fuego. Otro punto importante, el manejo de la adversidad, la paciencia. Mateo 10 del 17 al 20. Dice 17, Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a otros gentiles. Dice así el texto. A veces hay que soportar maltratos, sí. Manejar el dolor, sí. Enfrentar crisis, sí. La verdad es que sí hay riesgo en vivir con integridad. Sí hay riesgo en vivir con integridad. Pero toda inversión con integridad tiene su riesgo. Se requiere hábitos espirituales para madurar y crecer. Pero tengo que enfrentar la adversidad, porque recuerden lo que hemos dicho, el reino de los cielos se requiere violencia y los valientes lo arrebatan. Cuarta característica, ejercer la autoridad recibida, credibilidad, confianza. ¿Qué hacer? Estamos manejando estos temas. No trabajar por dinero, trabajar con coraje, con valor, con decisión. 3, el manejo de la adversidad. 4, ejercer la autoridad, tener credibilidad.
Lucas 10, 17. Eso nos va a permitir nosotros manejar las cosas de tal manera que podamos comprender que la vida que nosotros tenemos tiene que ser de una aplicación clara. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, dice el texto. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es un versículo precioso. Donde yo estoy, debo ejercer la autoridad, no esconderme. Si tengo que mostrar lo que es veraz, lo que es correcto, lo que es justo, yo como creyente debo ejercer mi autoridad para defender la verdad. Eso es lo que me está diciendo el texto. Eso es lo que me está diciendo el texto. En las siguientes reuniones del fin de semana iremos profundizando cada uno de estos. 5. Ser transparente en todo lo que hago. Ser responsable y veraz. Mateo 26 y 27. Mateo capítulo 10, 26 y 27. Miren lo que dice el texto. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que os digo en el oído, proclamarlo desde las azoteas. Esta es una de las partes más tremendas. ¿Qué hacer? Ser transparente en todo lo que hago. Soy y debo ser responsable. Debo ser veraz, porque no hay nada oculto por siempre. Todo saldrá a la luz. ¿Acaso eso no está haciendo la Fiscalía General de la Nación? Todo está sacando a la luz. Tengo que tener paciencia en saber rendir cuentas a alguien. Si yo soy transparente, yo tengo que aprender a rendir cuentas a alguien. Si una persona así se considere cristiana y diga, yo no doy cuentas a nadie sino a Dios, es un mentiroso, es un corrupto. Siempre tenemos que dar cuentas a alguien. Siempre tenemos que dar cuentas a alguien. 6. Ejercer mi función con lealtad y respeto. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Una de las áreas más terribles que nos pasa a nosotros es la falta de lealtad. Y la lealtad es fundamental en todo lo que yo haga. Y termino con el punto 7. Amar misericordia siendo sensible y tierno. Amar misericordia siendo sensible y tierno. El verso 42 dice, les aseguro que Dios no olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate al menos importante. Querida iglesia, a partir de la próxima semana vamos a profundizar cada uno de estos 7 puntos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. En este plan hay rentabilidad, claro que sí. Claro que sí, hay rentabilidad. Dios dice en Mateo 10, el versículo 40 y el 41. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios. ¿Quién es el que me envió? Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará premio a los que reciban a alguien que obedecen a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Querida iglesia, no puedo dejar de decir lo siguiente con temor y temblor. ¿Cuál es la recompensa
práctica que yo puedo tener en hacer que se extienda el reino de los cielos? ¿Cuál es la recompensa práctica que yo debo tener? La recompensa de un profeta, porque hago labor de profeta, amén, gloria a Dios. Recompensa de hacer lo bueno porque soy un hombre bueno que hace lo correcto ante la gente, amén, gloria a Dios. Recompensa de tenerle al Padre por siempre, esto ya es algo maravilloso. ¿Sabe qué, iglesia amada? El aspecto más terrible del infierno, el aspecto más terrible del infierno no es el fuego que no se acaba, no es el gusano que nunca muere, no es que llegue a ser abominación para todos, como dice el último versículo del capítulo 66 del libro de Isaías. No, el infierno no es lo más terrible esto, ni el gusano, ni el fuego, ni la abominación que es una expresión de esta naturaleza. El aspecto más terrible del infierno será la ausencia de Dios, del Dios de amor y de misericordia, que estará ausente durante toda la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al fin pierde su alma? Qué terrible es el infierno en su análisis más profundo, como la ausencia de Dios por toda la eternidad. Oremos, hermanos queridos. Padre, ayúdanos, oh Dios, a que este plan estratégico se llegue a cumplir. Ayúdanos. Permítenos, Señor, trabajar profundamente en este proceso que estamos como iglesia, con la ayuda de tu Espíritu Santo, movilizarnos. Permite que cada miembro de la iglesia del Batán tome la decisión de cumplir este plan estratégico presentado, Señor, a través de tu palabra. Permite que cada persona reciba la autoridad tuya, Señor, bajo el propósito tuyo. Permite, Dios, que cada creyente forme su equipo de trabajo. Permite que cada creyente tenga su estrategia propia. Cuándo, dónde, qué, cómo. Y entienda lo que es la rentabilidad de su actuar con integridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego con todo el corazón. Hoy, Señor, que estamos en un momento crítico, movilízanos con tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que tú vas a hacer. Permite, Espíritu Santo, en las próximas reuniones, profundizar cada uno de estos temas y revolucionar cada lugar donde tú nos has puesto para la gloria de tu nombre, porque la integridad es una inversión rentable. Y ahora, Padre, ayúdanos a diezmar y ofrendar con honestidad delante de ti, para que el reino tuyo se pueda expandir. Gracias, oh Señor, por cada persona que ha tomado esta decisión de diezmar y ofrendar para la gloria de tu nombre. Permítenos ahora terminar este culto adorándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos, y terminemos adorando con esta alabanza. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está.
Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay perdón. Y donde está el Espíritu de Dios hay guía. Donde está el Espíritu hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede existir. Poder, hay poder en tu presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido. Y hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede existir. Poder, hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido. Hay poder en su presencia. Donde está el Espíritu de Dios desde el cielo. Donde está el Espíritu, esperanza hay. Donde está el Espíritu, yo tengo futuro. Pues donde está el Espíritu es mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Les bendiga, ¿sí?